En el nombre de Dios. Hola, sean bienvenidos a la tercera sesión de la interpretación de la Sura 49. Primero, escuchemos juntos los versículos 6 al 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Creyentes, si un malvado transgresor os trae una noticia, examinadla bien. No sea que lastiméis a gente por ignorancia y tengáis que arrepentiros de lo que habéis hecho. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Sabed que está entre vosotros el enviado de Dios. En muchos casos, si os obedeciera, os veríais en apuro. Pero Dios os ha hecho amar la fe, engalanándola a vuestros corazones. En cambio, os ha hecho aborrecer la incredulidad, el vicio y la desobediencia. Esos son los bien dirigidos. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Por favor y gracia de Allah. Allah es omnisciente, sabio. Acerca del motivo de la revelación de estos tres versos, la mayoría de los comentaristas han declarado que el verso 6 fue revelado en relación a Walid bin Uqba, a quien se cuenta que el profeta envió a recoger el zakat de la tribu Bani al-Mustaliq, siendo que cuando la gente de la tribu recibió la noticia de que venía el representante del mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él y su familia, se apresuraron a darle la bienvenida con alegría. Pero como había una fuerte enemistad entre Walid y ellos desde la época de la Jahiliya, o época de la ignorancia, pensó Walid, que habían venido con la intención de matarlo, razón por la cual entonces Walid tuvo miedo y se regresó a Medina. Es entonces que una vez de regreso, Walid, sin haber investigado esta suposición, se acercó al profeta y le dijo: se negaron a pagar el zakat. Nosotros sabemos que la falta de pago del zakat se considera una especie de levantamiento contra el gobierno islámico, por lo que Walid, de cierta manera, estaba afirmando que habían apostatado. Por esta razón el profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su bendita familia, se molestó y decidió pelear contra ellos, dando a pie a que el versículo 6 de esta sura fuese revelado, y ordenó a los musulmanes que cada vez que una persona malvada trajese noticias, éstas fuesen investigadas previamente. Algunos comentaristas también han dicho que después de que las noticias de Walid sobre la apostasía de la tribu Bani al-Mustaliq, el profeta ordenó a Khalid bin Walid bin Muqira que fuera hasta la tribu Bani al-Mustaliq. Pero el profeta le dijo: no hagas nada apresuradamente. Fue así entonces como Khalid se acercó a la tribu por la noche y envió a sus soldados a investigar.
y estos le informaron que los Bani al-Mustaliq eran completamente leales al Islam, ya que habían escuchado el llamado a la oración con sus propios oídos y visto cómo hacían sus oraciones. Por la mañana, Khalid se acercó personalmente a ellos y, considerando la sinceridad de las palabras de los informantes, volvió al servicio del profeta y contó la historia. Fue allí, en ese momento, que se reveló el versículo anterior, y después de eso el profeta dijo: la ponderación o deliberación es de Dios y la prisa es de Satanás. En los versos anteriores, el deber de los musulmanes hacia su líder, quien era el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, estaba enmarcado en dos órdenes importantes. El primero, no sobrepasar a Dios y al profeta. Y segundo, observar la cortesía al hablar y no levantar la voz en su presencia. Los versos de los que estamos hablando hoy son la continuación de los deberes de la Umma o la comunidad islámica hacia el profeta, y dice: cuando se le trae noticias al profeta deben basarse en la investigación, y si una persona malvada informa algo, las personas a su alrededor no deben aceptarlo sin investigar y no presionar al profeta para que lo acepte. Dios primero dice: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. Oh creyentes, si viene a vosotros un transgresor con una noticia, verificadla. Luego señala el motivo y agrega: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. No sea que perjudiquéis a alguien por ignorancia y tengáis que arrepentiros de lo que habéis hecho. De la misma manera, si el profeta actuó de acuerdo con las palabras de Walid ibn Uqba y luchó contra la tribu de Bani al-Mustaliq como un pueblo apóstata, se habría producido un desastre, una dolorosa calamidad e injusticia. El tono del siguiente verso se usa de tal manera que ratifica que algunas personas insistieron en esta lucha, por lo que el Corán dice: esta acción no es digna de ti. Esta acción es precisamente la ignorancia misma y el final será el arrepentimiento. Confiar en noticias poco fiables es muy peligroso e incluso puede conducir a la destrucción de una sociedad, causando muchos problemas, poniendo en peligro la dignidad y los derechos de las personas y desviando además a las personas, por lo que el Corán dice que causará un arrepentimiento al fin de ello. Entonces, si los musulmanes siguiesen con exactitud ese mandato divino mencionado en este versículo y no aceptasen las noticias de los transgresores sin antes investigar, se salvarán de grandes calamidades. En este versículo es importante notar que lo importante es la confianza en la propia noticia, pero a veces esa confianza viene de la mano de la confianza en la persona que da la noticia, y a veces de otras señales externas, demostrando que en algunos casos llegamos a confiar en una noticia a pesar de saber que quien pregona dicha noticia no es una persona honesta. En el siguiente verso, para enfatizar lo importante del asunto mencionado en el verso anterior, agrega: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. Y sabed que el mensajero de Dios está entre vosotros. Si os obedeciera en muchas de las cosas, sufrirías. Esta frase, como han dicho muchos comentaristas, muestra que algunas personas, después de enterarse de las noticias pregonadas por Walid en relación a la supuesta apostasía del clan Bani al-Mustaliq, algunos musulmanes presionaron al profeta para que hiciera la guerra contra dicho clan. El Corán dice que
Una de vuestras alegrías es que el mensajero de Dios está entre vosotros y su relación con el mundo de la revelación está establecida, y por ello, cada vez que hay líneas desviadas entre vosotros, os informa de esta manera. Pero Él es el líder, no esperéis que os obedezca y reciba órdenes. Él es quien es más amable con vosotros que nadie. No lo presionéis para que imponga vuestros pensamientos, lo cual es en vuestro detrimento. La continuación del versículo se refiere a otro gran don de Dios dado a los creyentes cuando dice: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. Pero Dios os ha hecho amar la fe y la ha adornado en vuestros corazones, y os ha hecho odiar la falta de fe, la transgresión y la desobediencia. En la explicación de esta parte, debo decir que cuando un sabio quiere realizar algo, proporciona la base para ello en todos los sentidos. Este principio también es completamente cierto en el caso de guiar a las personas. La obra de Dios es proporcionar las bases para el crecimiento y la guía. Por un lado, coloca al mensajero de Dios entre la gente y revela el Corán, que es un programa de guía y luz. Y por otro lado, el amor a la fe y el odio y aversión a la incredulidad y a la desobediencia la ha puesto como fundamento en las almas. Pero al final, ha dejado la toma de decisiones al ser humano mismo y ha expresado las leyes divinas paralelo de forma correcta. Según los versos anteriores, el amor a la fe y el odio a la incredulidad existen en el corazón de todos los seres humanos sin excepción. Y si estos no tienen estas condiciones, es a raíz de su mala educación y acciones erradas. Dios quiere que todos los seres humanos elijan el camino correcto, con su libre albedrío, sin ninguna compulsión. Por lo tanto, por un lado, envía al profeta entre la gente, razón por la que envió también antes a los profetas con libros celestiales para la guía correcta. Y por otro lado, hace que la fe sea apreciada entre los humanos, de modo que buscan naturalmente lo correcto y crean en los corazones un sentimiento de odio y aversión a la incredulidad, la opresión, la hipocresía y el pecado. Siendo así que todo ser humano por naturaleza quiere la fe, la pureza y la piedad, y yace en su ser el rechazo y odio a la incredulidad y el pecado, siendo esto un don innato, el cual invita a la gente a seguir al mensajero de Dios. De todos modos, al final del verso dice como regla general: أولئك هم الراشدون. Esos son los bien dirigidos, es decir, aquellos que tienen estos atributos, a cuyos ojos la fe es amada y hermosa, y la incredulidad como también la inmoralidad y la desobediencia son aborrecidas. Esos son los guiados. En otras palabras, si conservan este don divino, o sea, amor a la fe y odio a la incredulidad y al pecado, y no lo contaminan con el pecado, el crecimiento y la guía sin duda les esperan. Cabe señalar que las oraciones anteriores se dirigieron a los creyentes, pero esta oración los menciona ausentemente. Esta diferencia de interpretación aparentemente muestra que esta ley no está reservada para los compañeros del profeta. Más bien, es una regla general que quien conserva la pureza de su naturaleza en cada edad y tiempo es una persona de salvación y guía. El último versículo discutido aclara el hecho de que esta consideración o glorificación de la fe, así como el aborrecimiento a la incredulidad y la desobediencia, es uno de los grandes dones de Dios a la humanidad, siendo que el Corán dice: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. un favor y una merced de Dios, y Dios es quien todo lo conoce, es sabio. El conocimiento y la sabiduría de Dios requiere que Él, exaltado sea, establezca en todos
factores de crecimiento y felicidad, y los armonice y complete con el llamado de los profetas, para así finalmente llevarnos a la meta final, que es la cercanía a Dios. Un punto muy importante. Estos versos también son una referencia al hecho de que la fe es un tipo de fuerte interés divino y espiritual, a pesar de que tiene sus raíces en argumentos racionales, y por lo tanto, leemos en un hadith del Imam Sadiq alayhi salam que le fue preguntado: ¿es el amor y el odio parte de la fe? Por lo que el imam, la paz sea con él, respondió: ¿es la fe algo más que amor y odio? Y luego recitó este verso: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Dios os ha hecho amar la fe y la ha adornado en vuestros corazones, y os ha hecho odiar la falta de fe, la transgresión y la desobediencia. Esos son los bien guiados. Este hadith lo podemos encontrar en el libro Al-Kafi, volumen 2, página 125. En otro hadith, el imam Al-Bakr, la paz de Dios sea con él, ha sido citado de la siguiente manera: ¿y es la religión algo excepto que el amor? Luego argumentó varios versículos del Sagrado Corán, incluido el versículo del que hablamos hoy, y agregó al final: la religión es el mismo amor, y el amor es la misma religión. Pero sin duda, como hemos dicho, este amor debe ser regado y fertilizado por el razonamiento y las raíces lógicas. Hasta la próxima.